Este primer versículo, el versículo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice así: elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Lo primero que quiero mencionarles, y vamos a hablar de uno de los fundamentos de nuestra fe, es precisamente lo que es la Trinidad de Dios. Pero antes de empezar a hablar de la Trinidad y el por qué les hablo de esto, es porque Pedro tiene a su pueblo presente, a los judíos, ¿sí? Y les habla de que ellos, los judíos, dice, fueron elegidos. Pero quiero hacer una aclaración para que no haya confusión al respecto, ya que Dios no hace acepción de personas. Vamos a recordar, y esto es algo que los judíos tenían presente, que Dios, cuando existían muchos pueblos, ¿sí?, Dios decide y escoge a Abraham de entre los caldeos, lo saca de su pueblo, a Abraham, y en él inicia un nuevo pueblo. Toma a Abraham como el patriarca de un nuevo pueblo. Dios elige a Abraham para formar al pueblo judío, a su pueblo, del cual vendría Jesucristo, el Mesías. A ese pueblo que Dios empieza a formar y que Dios se manifiesta como no solamente su Dios, sino quiere ser su rey. No más que recuerden que el pueblo decidió cambiar a Dios por Saúl, por un rey que ellos pudiesen ver. Pero Dios formó al pueblo judío con un propósito. Esto pues lo conocemos a través de toda lo que es las escrituras en el antiguo pacto. Escogió Dios a Abraham para formar un pueblo. Dios no es que te escogió a ti y al de allá no. Dios no está escogiendo a quién. ¿Está claro esto? Dios no hace acepción de personas. Más adelante vamos a ver lo que el apóstol Pablo hace referencia a ello. Así de que una vez que tenemos claro esto, vemos en este versículo reflejado precisamente o manifestado por el apóstol Pedro, este primer fundamento de nuestra fe, que es la Trinidad de Dios. En ningún lugar de la palabra, de la Biblia, vamos a encontrar la palabra Trinidad. No existe la palabra Trinidad como tal, sino la revelación, la manifestación de que desde el principio de los tiempos, desde Génesis, está ya revelado lo que nosotros creemos, que tenemos un solo Dios en tres personas distintas, diferentes, pero cada una de ellas es Dios. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este versículo con el cual empieza Pedro, ¿por qué Pedro empieza a hablar precisamente de este versículo? O sea, habla de la Trinidad, aunque no la menciona directamente. Bueno, sabemos que los judíos que no han aceptado a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, tienen a Jesús pues como un profeta más, ¿sí? No creen en Jesucristo como Dios mismo, como el Hijo de Dios. Quiero hacer una aclaración para que no se vayan a confundir con esto. Nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado, Dios nos creó a nosotros. Él es el creador de todo, como Padre es el creador de todo. Pero los judíos que no han aceptado a Cristo como Mesías, no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios, o sea, como Dios mismo. Estamos hablando de la Trinidad, dentro de lo que es la Trinidad. Hay algunas otras corrientes o grupos, o como les queramos llamar, que tampoco aceptan a Jesucristo, aunque se hacen llamar ellos, algunos dicen que son cristianos o se ponen ciertos nombres.
Hay quienes dicen, sí, nosotros sí creemos que Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios. No es Dios mismo, ¿sí? Al negar que Jesucristo sea Dios, están negando el principio de la Trinidad. Y la palabra de Dios establece que así sea un ángel el que te predique un evangelio diferente que el que tenemos en su palabra, es anatema. Así es de que si algún grupo te viene a decir que ellos sí creen en Jesucristo como hijo de Dios, pero que es igual que los ángeles, por ejemplo, para que lo sepan bien. Los testigos de Jehová dicen, sí, nosotros creemos que Jesús es hijo de Dios, pero creemos que fue el primero que fue creado, al igual que los demás ángeles, como el ángel Gabriel o no sé quién y todo, ¿sí? Pero no es Dios mismo. O sea, el que niega la divinidad, quiero aclararlo para que no haya confusión, el que niegue la divinidad de Jesús como Dios mismo, está negando lo establecido en su palabra. Y la palabra dice que sea anatema. Esto lo digo para que estén muy claros, muy conscientes, porque cuando no se conoce la palabra, cuando no se está firme, cuando no se está claro en ello, es fácil dejarse llevar y confundirse. Y nos da a veces dolor ver personas que están creciendo o que creemos que están recibiendo la palabra, que están creciendo y terminan siendo confundidas y arrastradas por este tipo de falsas doctrinas. Porque para nosotros la doctrina, la enseñanza es el evangelio que recibimos a través de la palabra de Dios. Por eso hago énfasis en estos principios, es un fundamento de nuestra fe, ¿sí? Si ustedes, algunos se fijan, aquí en la esquina acaban de abrir un local del Islam donde ponen Jesús en el Islam. Ellos no creen en Jesucristo como hijo de Dios. Ellos dicen que Jesús es un profeta más. Entonces lo hacen para confundir a algunos que digan, ellos también creen en Jesús. Bueno, vamos ahí a ver qué onda. No, la Trinidad de Dios establece un solo Dios en tres personas distintas, cada uno de ellos Dios mismo. Esto es lo que está estableciendo el apóstol Pedro. Así es de que el Padre es quien eligió a Abraham para formar un pueblo. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, recuerden, Pablo hacia los gentiles. Recordemos que en Cristo ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, sino que todos somos uno mismo en Cristo. Pablo escribe lo siguiente, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, estamos hablando del Padre, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Aquí ya está hablando, ¿sí? Ya no del pueblo escogido, está hablando antes de la fundación, ¿sí? Está claro. Pedro le habla al pueblo que fue escogido en Abraham. Pablo está hablando de que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Pero nuevamente, no quiere decir que Dios haga acepción de personas. No quiere decir Dios que Él escogió a unos y dijo, yo te voy a crear a ti para que seas salvo, para que seas mío. A ti no, tú no. No, Él nos escogió, dice la palabra, para ser santos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué nos escogió? Porque nos creó para Él y nos creó a su imagen y semejanza, y en Él no hay mancha alguna, en Él no hay pecado alguno. Él nos creó para Él. Está hablando de antes de la fundación del mundo, esto es antes de que Adán pecara, antes de, ¿sí? Él nos creó santos, nos creó sin mancha,
a todos. O sea, como Padre, creador de todo, nos crea para Él, ¿sí? Nos santifica para Él. Entonces, esto es para que les aclare, porque muchos con el tema de la predestinación o de que Dios nos escoge, piensan que Dios hizo una selección, ¿sí? A ti te escogí, a Él no. A ti te escogí, a Él no. No. Dios nos crea a todos, nos creó antes de la fundación del mundo, repito, sin mancha, nos creó para Él. Nos hizo a su imagen y semejanza, y en Él no hay mancha alguna. La mancha, el pecado vino posteriormente, ¿sí? Así de que una vez que tenemos claro esto, vemos aquí al Padre, ¿sí? La primera persona de la Trinidad, ¿sí? Revelado primeramente por el apóstol Pedro y en esta declaración del apóstol Pablo. Tenemos la obra redentora, dice aquí en el apóstol Pedro, ¿sí? Que fuimos rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús fue enviado a este mundo por ese amor maravilloso del Padre, para que todo aquel que en Él crea tenga salvación y vida eterna. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, escribe: porque aun siendo nosotros débiles en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Así de que aquí tenemos la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo, ¿sí? Muriendo por nuestro pecado. Vino a este mundo dejando su divinidad, vino como hombre para pagar por nuestro pecado, ¿sí? Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que desde el versículo del apóstol Pedro dice, nos santificó en el Espíritu, y vemos como la semana pasada hablábamos, como el Padre envía ese Espíritu a nosotros como arras, ¿sí? De la promesa de la redención, el Espíritu Santo en nosotros. Así de que aquí tenemos las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Un solo Dios, y cada uno de ellos Dios mismo. Así de que esto es importante que lo tengan ustedes presente, que esté siempre allí, ¿sí? Revelado en su corazón, como les digo, porque lamentablemente cuando no se está firme en la palabra, cuando no se conocen estos principios que son fundamentos de nuestra fe, muchas veces se pueden ser arrastrados, lo dice la misma palabra, podemos ser llevados por diferentes corrientes. Así de que ya lo saben, sí, hay algunos que aseguran y dicen, sí, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios o es Hijo de Dios. Pues sí, nosotros también somos hijos de Dios, hemos sido adoptados. Pero hay una diferencia, ¿sí? Entre decir Jesús es el Hijo de Dios a decir Jesús es Dios mismo. Esa es la clave, ¿sí? No, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees que es Dios? No, es Hijo de Dios, sí, pues todos fuimos creados por Dios, pero Jesús no fue creado por Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Él, y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. El Verbo, ¿quién es el Verbo? ¿A quién conocemos como el Verbo? A Jesucristo. Entonces, el inicio de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan precisamente escribe su Evangelio para mostrarnos la divinidad de Jesucristo. Él no empieza con la genealogía como Pedro, que se enfoca en los judíos y para ellos era muy importante. ¿Por qué? Porque estaba escrito que el Mesías vendría de un linaje. Entonces él habla de la genealogía, ¿sí? Mateo. Habla de la genealogía.
Pero Juan está hablando directamente, empieza su evangelio para mostrarnos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. No se dejen engañar. No, sí creemos que Jesús es el Hijo de Dios. La respuesta de nosotros a ellos es, ¿crees que Jesús es Dios? Si sí lo crees, bueno, estamos en la línea. Pero si no, es como a un judío, le preguntan, ¿tú crees que Jesús? No, Jesús es un profeta, no, Jesús es Dios, no, hay un solo Dios, Jesús, ¿sí? Eso nos separa, eso nos divide. No es para pelear, no es para señalar, ni mucho menos, no estoy hablando mal estoy hablándoles a ustedes de qué es lo que creen unos y qué es lo que nosotros creemos. Y qué es lo que la palabra de Dios nos revela y qué es lo que estamos nosotros en este momento recibiendo esta instrucción que viene a nosotros a través de las cartas apostólicas, que es donde la iglesia de Cristo está fundamentada. Así de que es importante mantener estos principios siempre presentes. Ahora bien, Pablo escribe a los tesalonicenses acerca del Espíritu Santo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicia para salvación en santificación de espíritu y en verdad. ¿Sí? La santificación del espíritu. Ahora bien, fuimos elegidos para ser rociados por la sangre. Cuando el apóstol Pedro escribe esto a los judíos lo primero que se les viene a mente, porque ellos estudiaban las escrituras, es precisamente lo que sucedió cuando recién salieron de Egipto, que estaban en el desierto, empiezan su caminar en el desierto y Dios les da instrucciones. Esto lo pueden ver en Éxodo, en el capítulo 28. Yo no voy a tomar mucho tiempo en ello, pero Éxodo 24, versículo 8, dice así: y tomó Moisés la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que ha pactado Yahvé con vosotros sobre todas estas palabras. Este momento tan especial que leemos en Éxodo es cuando, después de que Dios ya habla con Moisés y le da al pueblo todas las instrucciones, le da las promesas, todo lo que él establece con ellos, y entonces se lleva a cabo este sacrificio y la sangre del sacrificio fue rociada, ¿sí?, sobre el pueblo que estaba allí. Fue un acto simbólico con el cual se selló un pacto, ¿sí?, el pacto que en ese momento Dios estaba haciendo con el pueblo judío. Ahora nosotros estamos recibiendo esta palabra donde dice que nosotros hemos sido, ahora ya no hay en Cristo diferencia entre judíos y gentiles. Ahora ya las cartas de Pedro son universales, las recibimos todos, y ahora nos dice que nosotros fuimos escogidos y espiritualmente hemos sido rociados con la sangre del Cordero para sellar un pacto que establece que toda palabra dada sobre nosotros se cumple, porque Dios es un Dios fiel. Un pacto de salvación y de vida eterna. Ese pacto que dijo Jesús que llevaría a cabo allí en su sangre cuando estaba con sus discípulos. O sea, ¿sabe el valor de la sangre de Cristo? Lo que representa la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para la redención del mundo. Y ahora la palabra nos revela que nosotros, los redimidos por la sangre, los que hemos creído en Jesucristo, los que le hemos aceptado como Señor y Salvador, hemos sido rociados con esa sangre.
O sea que no solamente tenemos las arras del Espíritu como ese sello de la promesa, como esa garantía que nos da el Padre de que todo lo establecido, toda palabra, toda bendición, todo pacto se cumplirá en nosotros, sino que además estableció que fuésemos rociados con la sangre como sello del pacto. Jesús dijo: no tomaré ya de esta copa, cuando estaba celebrando la cena pascual. Le dijo a sus discípulos: ya no tomaré yo de esta copa hasta que yo venga, hasta que venga de nuevo. Dice: ahora esta copa representa mi sangre, que será derramada por vosotros para sellar un nuevo pacto. Y este pacto es el pacto de salvación y vida eterna en el que ahora estamos nosotros. ¿Y qué genera esto? ¿Qué genera en nuestro corazón? En primer lugar, toda revelación de la palabra debe de generar en nosotros. La revelación nos lleva a la obediencia. Cada vez que se revela la voluntad del Padre, nos lleva a cumplir con la voluntad del Padre, a saber qué es lo que el Padre desea de nosotros, lo que el Padre espera de nosotros. Y la obediencia es precisamente ese anhelo, estar pendientes, estar atentos de hacer su voluntad, de cumplir con su voluntad. Y va generando en nosotros, va haciendo que nuestro espíritu, al ir recibiendo toda esta revelación del amor, de la misericordia de Dios, de lo que Dios está haciendo por nosotros, lo dice el Padre, lo dice aquí, el apóstol Pedro, miren, en el versículo 3 de este capítulo, de la primera carta, dice: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La esperanza viva que hay en nosotros, al saber que hemos sido justificados, al saber que fuimos reconciliados, adoptados, que tenemos las arras del Espíritu en nuestro corazón, que hemos sido rociados por la sangre del Cordero como el sello de un pacto que se establece. Dios establece que toda palabra que ha dado sobre nosotros, toda bendición que ha establecido sobre nosotros, todo pacto que ha hecho se cumplirá, porque Él es un Dios fiel y sabemos que así es. Y esto es una esperanza viva. ¿Qué significa viva? La esperanza viva significa que cada día crece, que cada día da más fruto, que cada día se fortalece la esperanza de lo que nos espera. Dice el apóstol Pedro: tenemos una herencia. Inmediatamente él se va a la herencia y dice: incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que a nosotros nos mantiene con una esperanza viva. Y vivir la esperanza de la salvación. Sí, ya somos salvos, pero tenemos la esperanza de la salvación. No la vemos, sabemos que somos salvos. Pero un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, se manifestará todo aquello que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. La esperanza de esta herencia que tenemos porque somos hijos, porque nos adoptó. Somos hijos y dice el Padre: te espera una herencia que es incorruptible, una herencia que no puede contaminarse, inmarcesible, que está reservada para cada uno de nosotros en el cielo. Esa es la esperanza que genera la revelación de la palabra en nuestro corazón. Así es de que si el saber que fuiste rociado con la sangre del Cordero, si al ver con tus ojos espirituales lo que Dios ha hecho por tu vida, por ti, por cada uno, lo que ha establecido sobre nosotros, al oír la palabra de Dios que viene a tu corazón para
para afianzarte sobre estos principios, debe de producir en ti. Debe de haber un resultado, debe de haber un fruto que se manifieste en esa maravillosa esperanza de todo aquello que nos espera. Así es de que démosle gracias a Dios por todo, como dice el apóstol Pedro, por su amor, por su gran misericordia, por habernos hecho renacer, por habernos hecho que naciésemos de nuevo, por toda esta revelación maravillosa que viene a nuestro corazón y por todas las bendiciones que ya Dios ha establecido sobre nuestra vida. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Él, porque esta palabra sigue llevándonos en este proceso de crecimiento, de agradecimiento. Nos llena de paz y de gozo saber que nos espera una maravillosa herencia. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por estas bendiciones maravillosas que tú has establecido en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este pacto en el cual, Señor, nos has dado salvación y vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tú estás presente, Cristo Jesús. Sabemos que tu palabra se cumple. Tú prometiste, Señor, y nos dices en tu palabra que estás tocando los corazones, que tú sigues tocando la puerta del corazón y que todo aquel que abre su corazón a ti, todo aquel que reconoce su pecado, que se arrepiente, que reconoce que solamente tú, Señor, en ti hay salvación. Padre Celestial, tú estás obrando en este momento, tu Espíritu Santo está obrando esa obra. Si en este momento tú sientes en tu corazón que necesitas esta salvación, que necesitas recibir a Cristo en tu corazón para tener esta nueva vida, para nacer de nuevo, para ser rociado por su sangre, para que su pacto sea sobre de ti, Él así lo ha prometido, que si tú lo crees en tu corazón para justicia y lo confiesas con tu boca, es para salvación. En este mismo momento, si aceptas a Jesús en tu corazón, si tú le entregas tu vida, en este mismo instante opera un milagro maravilloso en ti, que es el nuevo nacimiento. En este mismo instante eres justificado de todo tu pecado, reconciliado con Dios. Ya no hay nada que se interponga. La paz de Dios viene a tu corazón, su amor. El Espíritu Santo viene como un sello a tu corazón, la promesa de que todo se cumplirá en tu vida. Abre tu corazón a Jesús, recíbelo, cree en Él, confiésale como tu Señor. Y en ese momento serás una nueva criatura y vivirás para Él eternamente. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Padre, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.